Estás escuchando Esta Boca es Mía. Comunícate con nosotras al teléfono 1212 16 15 70. Esta boca es mía. Un programa pensado para la mujer de hoy. Cuyum 89.3. ¿Cuánto más va a pasar hasta que abras los ojos? Me tienen miedo porque yo nunca aflojo. Lucho por una educación laica y científica. Si quieres quédate con tu versión cínica, porque lo único que quiero son niñas no madres. Con tu oscurantismo su cerebro no taladres. Quiero que sepas que los hijos no son propiedad, sujetos de derecho antes que patria potestad. Bueno, y llegamos a nuestra columna de ESI. Estamos en comunicación con Giselle Molina. Buen día, Giselle. Hola, buen día, Ale, ¿cómo están? Muy bien. Contanos de qué se va a tratar hoy la columna de Educación Sexual Integral. Bueno, la columna de hoy he estado pensando de que podíamos charlar con respecto a todo lo que había pasado durante la semana, y me parece que para hacer un hilo conductor con la columna de Transplaining que hicieron Guada y Ela, y hablaron justamente sobre la transición y el acompañamiento familiar, me parece súper interesante poder charlar sobre las emociones. Sinceramente es una temática de la ESI que prácticamente no la doy porque es la más fácil por ahí para trabajar en las escuelas. Digo que en cualquier escuela se trabaja la ESI y con eso se justifica las emociones, y con eso se justifica que ya dieron ESI. Pero en este contexto de pandemia y en este contexto de cuarentena, de esta cuarentena tan larga que estamos teniendo, creo que está muy jugado el tema de las emociones y cómo las estamos llevando a cabo. Así que, bueno, eso, me parece importante que podamos charlar en este contexto pandémico sobre las emociones y poder reconocerlas. Y cuando hablamos de las emociones, imagino que en las escuelas primarias, sobre todo, para que sepan nuestros oyentes, cuando la maestra les hace poner una carita o cómo me siento, estamos hablando de ESI y de emociones. Sí, en realidad, justamente la semana pasada participé de un posgrado de personas de CONTEA, y hablamos esto de las emociones y la necesidad del encuentro dentro del aula, que en este momento no tenemos. Como docentes hemos perdido ese contacto y ese encuentro físico con nuestros y nuestras estudiantes, y la verdad que cuesta mucho adquirir el aprendizaje, porque justamente aprendemos a través de las emociones. Entonces es una temática súper importante del cual la persona a cargo, sea un docente, sea un familiar, quien esté enseñando, se tiene que poner en un lugar muy especial de educador, porque justamente si nosotros tratamos mal a la persona que está aprendiendo, si violentamos a esa persona porque ya estamos cansadas, por ejemplo una mamá está cansada de las cosas de la casa, de discutir por ahí por ciertas situaciones que han pasado, y además tiene un montón de tareas para hacer propias y de sus hijos, termina sentada haciendo la tarea y que muchas veces se golpea, se grita. Eso es una situación súper violenta y que está sumamente naturalizada, ¿sí? Ayer, por ejemplo, vi que ha salido una nueva ley en México, que no se van a poder más chanclazos, dicen, o cachetazos a sus hijos, ¿sí? O sea, eso ya está en algunos lugares como obvio, que no se le puede pegar físicamente a los hijos y a las hijas. Acá en el Código Civil justamente dejan de ser nuestra propiedad, ya no son nuestros hijos nuestra propiedad, y con mis hijos hago lo que quiero, ¿sí? Son sujetos de derecho, y ese cambio de paradigma, ese cambio de mirada, hace que esa personita, bebé, niña, adolescente, adulte, sea sujeto de derecho y que tenga justamente el derecho a ser reconocido como persona y no violentar, ¿sí? Entonces yo veía en ese post de Facebook que las mamás, porque la mayoría eran mamás, porque bueno, sabemos que en este sistema patriarcal quienes están a cargo de la crianza de sus hijos, y por lo general son las mamás o la abuela o una tía, siempre en el rol de una mujer que está depositada esa crianza,
se quejaban y decían que no podía ser porque cómo les va a hacer caso su hijo, que si no le pega el chancletazo no va a aprender, que no le hacen caso. Entonces educan desde la violencia y desde el miedo, porque esa personita a quien le están violentando no aprende, ¿sí? Sino que sistematiza esa información para que no le vuelvan a pegar. Es como un perro. A un perro cuando uno le da un varillazo, sabe que la próxima vez le van a volver a pegar y aprenden a través del dolor. Entonces aprenden del dolor, ¿sí? No de esa construcción del aprendizaje. Y eso me parece importante traerlo porque acá ya tenemos leyes de derechos de niños, niñas y adolescentes, sabemos que no les podemos pegar, sabemos que no les podemos insultar, sabemos un montón de cosas que sin embargo las seguimos haciendo. Y yo creo que ese seguir haciendo tiene que ver en que no hemos trabajado nunca en nuestras propias emociones como adultos y adultas. Por ejemplo, en el diccionario podemos encontrar que emociones significa un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos, ¿sí? Que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, a un objeto o a un lugar. Esto sería esto que nos pasa en el cuerpo ante una situación X. Por ejemplo, cuando vemos una película y nos emocionamos y nos dan ganas de llorar, o cuando vemos una pelea y nos llena de adrenalina y queremos salir a pelear, ¿sí? La palabra emoción viene del latín emotio y que significa movimiento e impulso. Y existen como 6 grandes categorías que son miedo, sorpresa, asco, ira, alegría y tristeza, ¿sí? Dentro de esas 6 grandes categorías hay subcategorías, podemos decirle, pero para trabajarlo más fácilmente podemos reconocer estas 6. Cuando la maestra, era la pregunta inicial que vos me decías, cuando la maestra pregunta, por ejemplo, hoy me siento, sí están trabajando las emociones, pero hay que tener cuidado, que era la crítica que yo hacía la semana pasada, hay que tener cuidado en que no sea algo que respondan automatizado. Por ejemplo, se pone, hoy es tanto, hoy me siento tanto. Entonces, por ejemplo, mi hija, feliz, 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 feliz. Y hubo un día en que me sentí y le digo, More, vos no estás feliz, porque estás harta de hacer la tarea, que no, porque estoy cansada, que no aguanto más, que quiero ir a la escuela, que extraño a mis compañeros. Digo, bueno, eso no es ser feliz. Entonces, ¿cómo te sentís? Triste. Bueno, pone triste. No, porque la señora se va a enojar, me dice. O sea, se entiende que es para corregir y para poner una excelente o una carita feliz justamente. Cuando en realidad estar triste, estar enojado, es reconocer esa emoción y no va a ser parte de una nota, ¿se entiende? Entonces por ahí como docentes, cuando hacemos eso más automatizado de hoy me siento todos los días, terminan poniendo bien, 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 y ni siquiera se plantean cómo realmente se siente. Yo creo que después de esa charla con mi hija, porque bueno, es la que es de los dos quien está haciendo la tarea, digamos, el otro está ahí como en la nada misma. Yo después que hablé con ella dice, bueno, a ver cómo me siento. No, me siento feliz porque tal cosa. Me siento triste por tal otra. Eso es trabajar más bien las emociones y reconocerlas. Ayer, por ejemplo, en el Instagram de Educación Sexual Integral _ESI, que es el Instagram que yo manejo, donde milito la ESI, compartí una imagen sobre un chat, una conversación de un chat donde aparentemente es un varón hacia una chica la respuesta, porque solamente es una captura de un varón. En esa captura se ve como este chico, pongámosle que es un chico, no sabemos bien quién es, le habla, le acosa, le dice que al final, que intenta hacer todo bien, que nadie lo ayuda a cambiar. O sea, está en el análisis de esa imagen increíble y hay manipulación, hay violencia, hay acoso, hay de todo. ¿No te da una idea cómo se ha enojado tanta gente al poner esa imagen? Porque claro, se ven reflejados en eso, ¿sí? Se ven reflejados en que, por ejemplo, me comentan algunas personas y me dicen, yo también hago eso y eso no quiere decir que sea violento. Entonces yo digo, a ver, que también lo hagamos no significa que no sea violento, sino al contrario. No, ha causado un revuelo
que hacía mucho no pasaba, porque se están viendo reflejados en una situación. Y lamentablemente la violencia ya como adultos, como una actitud aprendida y ejercida durante ciertos años, es muy difícil desaprender y más que nada es muy difícil reconocerla, ¿sí? Entonces, esto del jardincito, de la primaria, del hoy me siento y de pensar que si me siento triste, si me siento con miedo, ¿qué podemos hacer cuando estoy enojado? ¿Sí? Tenemos algunos estudiantes o algunos familiares donde cuando están enojados rompen todo, ¿sí? Y sabemos que son muy chiquitos y que son actitudes que también se aprenden, que han visto a algún familiar que también hace eso. Y en cuestión de que rompen todo, si no nos detenemos a trabajar en eso, van pasando los años, ¿sí? Y sigue rompiendo todo. Y no es lo mismo que rompa todo a los 5 años que a los 15, que a los 25, que a los 35, ¿se entiende? Entonces, reconocer nuestras emociones, ver cuáles son las que prevalecen, porque, por ejemplo, si vivimos en un estado de tristeza, ahí hay algo que hay que trabajar. Si vivimos en un estado de enojo y de ira, hay algo que hay que trabajar. Si vivimos en un estado de miedo, hay algo que hay que trabajar. Obviamente que eso se trabaja en terapia, se trabaja con psicólogos, psicólogas, ¿sí? Pero reconocer ese problema de las emociones es fundamental. Y con respecto a lo que habían mencionado las chicas recién, con esta transición de que ellas hablaron en cuanto a este significado de intermedio, de llegar de un punto al otro, que hablaban de ellas hablaban de la boya y de esto de que estamos muy perdidas, muchas veces perdidos y perdidas, es justamente lo que también nos pasa con las emociones, y más en este tiempo de pandemia. Bueno, vos lo sabés, Ale, con todo lo que ha pasado ahora con respecto a la ley, a este proyecto de ley de educación, ¿o no? Lo hemos estado charlando. Sí, absolutamente. La cuestión es instar a nuestros oyentes a también mirarse un poco en la conducta que tenemos y lo que estamos reflejando hacia las niñeces, como vos decías, para no criar a un adulto que en el futuro sea un adulto violento o adulta o adulte. Sí. Sí, tal cual. Y es ver que, a ver, no está mal, viste que por ahí las mamás hacemos mucho de que cuando tenemos que llorar nos vamos a esconder, que no nos vayan a ver nuestros hijos y nuestras hijas llorando. Y por ahí estamos llorando porque tenemos una tristeza muy grande que no podemos, quizás hasta en este momento estamos desbordadas por un montón de cosas y no le podemos poner un nombre. A mí me parece que en vez de escondernos, y esto es una cuestión muy personal, es sentarnos, es decir, miren, me está pasando esto. Las personas grandes también no sabemos qué hacer. Las personas grandes, porque cuando uno es chico piensa que siempre de grande la vamos a tener re clara y nos damos cuenta que cuando somos grandes, que la teníamos clara cuando éramos chiques, nada más. O sea, de grande pasan tantas cosas en la vida que nos tienen perdido en ese mar que hablaban las chicas recién. Y bueno, nada, no sabemos por ahí cómo salir. Pero me parece que reconocer estas emociones, como yo les dije recién, el miedo, ¿sí? Decir, tengo miedo, me quedé sin trabajo, tengo miedo porque no sé si vamos a alcanzar a pagar X tarjeta, no sé si vamos a alcanzar a pagar la luz, tengo miedo porque, no sé, me duele algo y no sé si tengo coronavirus, viste que ahora se puede hacer eso. La sorpresa de ese dejarnos sorprender, de dejarnos de permitirnos no querer controlar todo, de animarnos a decir, wow, no lo había pensado y está buenísimo o está malísimo, esa sorpresa está re buena, el asco de decir, bueno, el asco como digamos como asco a un olor o a una comida y también por ciertas situaciones, la ira, que acá es donde más hay que trabajar, porque estamos dentro de un mundo de ira, un mundo enojado, un mundo triste, que la ira viene de la mano con el miedo, sí o sí, y con la tristeza, por supuesto, están todas relacionadas, ¿viste? Pero esto de la ira, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con el tema de esta ley de educación que nos quieren imponer y que ha pasado en contexto de pandemia, creo que los docentes particularmente hemos transitado
por todas las emociones esta semana, por la tristeza, por la ira, por el asco, por la sorpresa, por todas. Y no escapa a la realidad actual. La alegría, que muchas veces no nos permitimos estar alegres, no sé, es algo como que si pasa algo puntualmente en la casa, nos da pudor o nos da culpa reírnos, no sé, hablar con un amigo y una amiga que nos haga bien, porque puede pasar algo, no sé, encontrar ese espacio de alegría propia, sea lo que sea, si sea bañarte 15 minutos, no sé, estar sentada al sol sin hacer absolutamente nada, ese espacio de alegría propio es súper importante. Bueno, y la tristeza, que es lo que mayormente está prevaleciendo en este momento, porque no nos estamos encontrando con nuestros seres queridos, no lo podemos hacer, si lo hacemos con miedo, porque no sabemos si vamos a llevar o traer el bicho. Entonces, bueno, claramente está como coartada esa situación de encuentro, de estar con otra persona, de tomarnos unos mates, de ir al parque, esas cuestiones sencillas que de estar en la plaza, viste que hay muchas imágenes que están los juegos cerrados en la plaza y los bares están abiertos y los niños se quedan ahí como desolados de decir les han quitado hasta el espacio de jugar. Entonces, bueno, básicamente con todo esto de que he charlado hoy, es poder sentarnos un segundo, detenernos un segundo de este mundo tan agitado y que va a 50.000 y que nos detengamos a decir, bueno, una vez en el día, a la noche o en la mañana temprano, el horario que ustedes elijan, decir, bueno, ¿cómo me sentía, por ejemplo, en la noche, cómo me sentí hoy? ¿Cuál fue la emoción más grande que tuve hoy o cuál fue la que mayor tiempo tuve? Estuve más triste, estuve más alegre, estuve más enojada y empezar a reconocerlas. ¿Por qué? Porque estas emociones que no son trabajadas, que no son resueltas, que no son expresadas, terminan enfermando nuestro propio cuerpo, ¿sí? Nos terminan enfermando de la panza, nos da dolor de cabeza, nos da gripe, nos da dolor de espalda. Está toda una cuestión de que el cuerpo, como espacio físico, termina repercutiendo en todo esto emocional que lo hemos podido trabajar. Y siempre pensando en que si esto lo podemos empezar a hacer desde los más pequeños que seamos, es mucho mejor, como decía Guada, con respecto a este familiar adulto, a este adulto significativo que se dice en pedagogía, acompañar esa transición, ya sea de género, ya sea de emociones, ya sea de espacios, ya sea de casas, de lo que sea, acompañar y que haya alguien que respete lo que estamos sintiendo en este momento, que respete que en este momento no tengo ganas, que respete y que nos acompañe, porque desde ahí va esta crianza respetuosa y no a través de los golpes, no a través del cachetón o del castigo físico o simbólico. Si no haces esto, te quito esto otro, ¿sí? Yo entiendo que estamos desbordados todos, entiendo que no nos queda muchas veces más que largarnos a llorar cuando las cosas no nos salen, pero sí entender de que con violencia no vamos a llegar nunca a ningún lado, y menos a que ese niño o niña entienda lo que le queremos decir, que aprenda lo que queremos decir y que no esperemos que cuando ese niño o niña sea grande no repita esas actitudes con respecto a su entorno. En esto tenemos que tener mucho cuidado. Pensar cómo queremos que ese niño, niña o niña sea cuando ya tenga su psiquis totalmente formada, cómo va a ser, qué herramientas les di, cómo va a trabajar esas emociones. Y bueno, eso es para que nos quedemos pensando, esa es la propuesta, que nos quedemos pensando en qué emoción prevalece en el día y cómo la resuelvo y qué hago para que eso pase. Eso me parece que sería interesante. Bueno, Giselle, entonces queda la tarea para esta semana de mirarnos, ver cuáles son nuestras emociones y hablar de las emociones, y nos volveremos a encontrar el sábado próximo con la columna de Educación Sexual Integral con Giselle Molina. Abrazo, Giselle. Gracias, Ale, un besito. Chau, chau.
súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro.